Recién cuando estábamos orando juntos como hermanos, estaba orando con Charcán y qué lindo, ¿no? Cuando hubo como varias palabras en el momento de alabanza y una palabra surgió de los labios de mi hermano, creo que Dios lo usó para eso y él decía algo así como, oraba que de mi boca puedan salir palabras de amor hacia personas que me rodean, digamos, ¿no? Y después Normita también decía que necesitamos abrazar a nuestros hermanos, necesitamos ser, algo así dijo, como Cristo para nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, lo tomamos como palabra de Dios también. El Señor ya se estuvo moviendo en el tiempo de alabanza y espero que lo siga haciendo. Y espero que nos siga hablando a través del Espíritu Santo. Y el tema que voy a tocar hoy es un poco delicado porque es acerca del sufrimiento. Entonces espero que Dios me dé ese amor que decía que creo que fue como Charcán ahí orando y el Señor diciéndome, yo te voy a dar amor para tratar este tema que es tan complicado, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros, todos hemos tenido distintas situaciones en donde hemos pasado momentos de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, de dolor, de tristeza, por distintas causas, razones. Entonces me parece que es un tema que nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Así que espero poder tener la gracia de Dios para tocar este tema sin lastimar, ¿no? Pero como decía Carlitos, creo que necesitamos que la palabra de Dios nos dé también luz sobre este tema, ¿no? Así que bueno, un libro que aborda muy de fondo el tema del sufrimiento de Job. ¿Sí? Y vamos a leer un poquito algún resumen. Si se acuerdan, en Job capítulo 3 vamos a ir buscando. Vamos a leer algunas partes, pues es un capítulo largo. No sé si se acuerdan, Job fue un hombre recto delante de Dios. Dios lo veía como un hombre que lo obedecía, ¿no? Un hombre que tomaba buenas decisiones. Un hombre que hizo toda su vida conforme a las enseñanzas de Dios. Tomó buenas decisiones y le fue bien en la vida. Pero el mismo Dios decía que era un hombre recto, ¿no? Un hombre recto delante de él. Y de pronto pasó algo muchas cosas, una seguidilla de cosas muy terribles, ¿no? Yo, por lo menos a mí, no me pasó lo que le pasó a Job. Tantas cosas, ¿no? Perdió su familia, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió todo eso que le daba seguridad en la vida, de pronto lo fue perdiendo, ¿no? Y seguramente, ¿ya lo tenés? Job 3, todo el capítulo 3. Seguramente, si nos ponemos en los zapatos de Job, debe haber sido terrible todo esto que le pasó, digamos, ¿no? NBI. Bueno, vamos a empezar a leer un poco desde el versículo 1 y vamos a ir salteando los versículos porque es realmente muy largo, ¿sí? Dice, después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así, que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. Después saltamos al 11. Dice, ¿por qué no perecía el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieron y pechos que me mantaron? Ahora yo estaría descansando en paz. Estaría durmiendo tranquilo. Y después en el 16, ¿por qué no me desecharon como a un abortivo, como esos niños que jamás vieron la luz? Después en el 20,
¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis quejidos se derraman como el agua. Lo que más me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba, eso me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Hasta ahí vamos a leer como un breve resumen en el que podemos ver el estado que estaba Job en ese momento después de todo esto que le pasó, ¿no? Un estado de profunda angustia, profunda tristeza, y quizás nos sintamos identificados, quizás en algún momento de nuestras vidas nos sentimos así, quizás nos estamos sintiendo en este momento así. Pero hay algo que vemos y que la Biblia no esconde, la palabra de Dios no esconde, porque le permite a Job expresar con toda sinceridad su sufrimiento, ¿no? Job se le permite expresar con palabras muy duras, ¿no? Porque él hasta se cuestiona por qué nací, ¿no? Job es muy sincero con su dolor, y esto es algo que poder ver esto, que la Biblia trata este tema con tanta sinceridad y lo deja expresarse a Job, ¿no? Y que es importante que nosotros también no pensemos que porque somos cristianos no podemos expresar nuestro dolor. Nosotros tenemos espacio, igual que Job, de poder expresar nuestro dolor ante el Señor, ante un hermano que tengamos confianza también, ¿no? Job buscó a sus amigos, no le sirvieron de mucha ayuda, pero Job tuvo esa oportunidad que a veces en nuestra vida moderna es como que tenemos poca oportunidad de ser sinceros con alguien, ¿no? Con el Señor y con otra persona. Me está pasando esto no sé para dónde ir, estoy desesperado. Y hoy Normita en lo que decía ¿no? que nosotros también como cristianos podamos abrazar al que está sufriendo y escucharlo, ¿no? Escucharlo. A veces podemos pedirle al Señor dirección y una palabra para esa persona, pero a veces simplemente abrazar y escuchar, ¿no? Así que Job es muy sincero con su dolor. Y quizás nosotros en algún momento hemos estado tan tristes como estuvo Job que no podemos ver nada de lo bueno que tuvimos en nuestra vida. Job en ese momento no podía ver, la oscuridad era tal que no podía ver nada de la luz que había tenido, de las cosas que había podido disfrutar. No podía en ese momento. La ansiedad y la angustia estaban envolviéndolo, ¿no? Y quizás nosotros también hemos estado así o estamos así. Él también se pregunta que quizás hubiera sido mejor no haber nacido y de esa manera, en el reino de los muertos, estar en reposo, ese reposo que él no podía encontrar en ese momento, ¿no? Ese reposo que él en ese momento no estaba tan turbado su corazón que no podía, entonces decía, mejor no estar en esta existencia, ¿no? Y quizás nosotros también hemos estado así de angustiados y turbados. Y la pregunta que surge naturalmente en el ser humano cuando está atravesando este grado de sufrimiento y de dolor es ¿por qué? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y de hecho Job se lo pregunta, por ejemplo, ¿para qué nací? Dice, ¿no? ¿Para qué tener vida si voy a estar amargado? Se pregunta también, ¿por qué Dios permite que esté arrinconado? ¿No? Él se sentía como arrinconado, no sé para dónde ir.
Si voy para allá me voy a sentir igual de mal. Si voy para allá es lo mismo. Si voy para atrás es lo mismo. Me siento arrinconado, impotente. Y el ser humano como que desarrolló un montón de respuestas ante el dolor y ante el sufrimiento, ¿no? Y una de las más comunes es de taparlo, de taparlo de distintas maneras, ¿no? Bueno, conocemos bien el tema de las adicciones, es una manera como de, con alguna sustancia, pero puede ser con alguna actividad o con algo, tapo el dolor. O simplemente, quizás no con las adicciones, pero simplemente no hablo de eso. Hago como que no está, ¿no? Y esa es una de las reacciones que ha desarrollado, me parece que está muy desarrollado en nuestra modernidad. Como que, bueno, la cosa no está, no hablo, todo bien, ahora lo replico mi bienestar en las redes, que todo el mundo vea que estoy bien, pero... Y trato de tapar ese dolor, ese sufrimiento que sí está. Y bueno, podemos analizar un poco la reacción, no lo vamos a leer, pero vamos si hacemos un poquito de memoria, la reacción de los amigos de Job se basó en una verdad teológica en realidad. O sea, en el fondo, lo que ellos decían, ellos habían aprendido que el dolor había entrado en el mundo a través del pecado, ¿no? Eso es correcto. El dolor, el sufrimiento, entra en el mundo a través del pecado. Entonces ellos hicieron una conclusión muy lógica. Dijeron, bueno, si el sufrimiento y el dolor entró por el pecado, Job, ¿tenés algún pecado que no confesaste? Algo tenés que confesar a Dios, y eso es lo que te está causando todo este sufrimiento, ¿no? Esa fue la lógica de los amigos de Job, ¿no? Con toda su buena intención. Y creo que en el fondo el problema de esa ecuación es que sacaron la soberanía de Dios en el medio. ¿Sí? Hoy una versión que podemos llegar a caer en una cosa parecida es por la positiva, ¿no? Bueno, si yo voy a la iglesia, si yo oro más, si yo me acerco más a Dios, si yo hago todo bien, si yo no peco, si yo el Señor va a estar más conmigo. Un poco lo que predica esta teología de la prosperidad, ¿no? Es una cuestión transaccional. Yo hago y Dios me da, ¿no? Pero el problema es que saca a Dios de la ecuación. Lo saca a Dios de la ecuación, ¿no? Porque Dios es soberano aún en el sufrimiento. Bueno, entonces ahí estaba la reacción de sus amigos. Y en Job nos enseña que este pensamiento de los amigos estaba mal, ¿no? Después ahora vamos a ver la respuesta que finalmente Dios le da. Y en toda la Biblia nos enseña que Dios es aún soberano. Y voy a decir algo que es muy polémico, pero que después voy a tratar de desarrollar. Dios a veces nos llama al dolor, al sufrimiento, y aún nos puede llamar a la muerte, porque Él es soberano aún sobre eso. Bueno, finalmente, en el capítulo 38, Dios responde, ¿no? Del 38 al 40, si lo quieren, no lo vamos a leer así puntualmente, pero si lo quieren ir buscando y ir leyendo un poquito, ahí está la respuesta de Dios, ¿no? Dios finalmente contesta a Job. Y vemos un Dios que estaba ahí, está interesado, está viendo el sufrimiento de Job. Él lo ve, no está ajeno a ese sufrimiento. En su soberanía y en su amor, Él ve a su criatura que está sufriendo, no está ajeno. Job se preguntaba, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me contestás? Dios estaba ahí. Y lo vemos porque ahora finalmente le contesta. Aún esta situación está bajo la soberanía de Dios. Pero hay algo llamativo en la respuesta de Dios, que cuando Dios finalmente le contesta a Job,
Job no recibe una respuesta de sus porqués. ¿No? No recibe una respuesta de sus porqués. ¿Se acuerdan que Job le preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy tan acorralado? Dios no le explica por qué. Sino que Job, en la respuesta de Dios, recibe a Dios mismo. Recibe un encuentro con el Dios verdadero. ¿Sí? Cuando en el 38.4, fíjense, en Job 38.4, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando yo estaba fundando la tierra? Le está diciendo Job, ubícate. Yo soy el creador, estoy por encima de la creación. Vos sos parte de la creación. Después cuando dice, al mostrar el dominio sobre las estrellas, ¿no? El mar y las bestias salvajes, del 38 al 40, como que hay un despliegue de toda la majestuosidad de Dios, ¿no? Dios le demuestra a Job que su mente, la mente de Dios y los propósitos de Dios operan en otro plano que el de las criaturas, en el plano físico de las criaturas. Operan en otro plano. Le quiere mostrar esto a Job. En el 48, fíjense, Dios le pregunta, ¿anularás tú mi juicio? ¿Me condenarás vos a mí para justificarte vos? Dios le está diciendo a Job, mi santidad no está sujeta a tus estándares. La respuesta divina muestra que Dios siempre actúa rectamente, incluso cuando esa rectitud es dolorosa o incomprensible para nosotros. Mi santidad, mi justicia, está por encima. Aun cuando no lo entiendas, es recta, es santa. Y todo este proceso de sufrimiento, de expresar con total sinceridad este sufrimiento y de la respuesta con Dios, suponen todo un proceso de crecimiento espiritual para Job, ¿no? En el 42.5, ¿no? Finalmente, en el 5 y 6, 42, 5 y 6, finalmente podemos ver la respuesta de Job, ¿no? Ante este encuentro, 42, 5 y 6. Este hombre que era justo, que supuestamente lo tenía todo, ¿no? Dice, yo antes de oídas había oído hablar de ti. Había escuchado tu palabra, había entendido tus preceptos, los aplicaba, pero todo de oídas. Ahora te veo con mis propios ojos. Ahora, después de todo esto, te puedo ver con mis propios ojos. Por lo tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pudo tener un encuentro personal con ese Dios, con su papá, como decía Carlitos, con este papá que parecía que estaba lejos, pero que era soberano en esta situación. Job pasó de un conocimiento teórico a un conocimiento en base a su experiencia, ¿no? Y mientras yo preparaba este estudio, en un momento, el jueves fue, como que me quejaba ante el Señor, ¿no? Me decía, estoy con el trabajo, con un montón de preocupaciones, la tesis que no la puedo terminar hace 3 años. Ahora encima tengo que preparar el sermón para el domingo y no doy pie con bola. Yo le pueden preguntar a Moni, cuando preparo un sermón es como que mi mente es como que va para un lado, va para otro, es como muy caótica. Y me cuesta cerrar una idea. Es más, estuve hasta recién 5 minutos antes de venir acá cambiando algunas cosas. Y estaba ahí orando al Señor y poniéndole todo esto, ¿no? Y el Señor en un momento me dice, lo que me importa es encontrarme con vos.
Dejá un cachito todo eso al lado, incluso el sermón. Y lo que quiero ahora es encontrarme con vos. Lo que me importa, en definitiva, no es ni siquiera el sermón, no es ni siquiera tu tesis, no es ni siquiera el trabajo, no es ni siquiera tu familia. Lo que estoy interesado realmente es encontrarme con vos en este momento. Y bueno, entonces tuve que dejar todo y confiar. Y fue muy, muy lindo, ¿no? En ese momento poder saber que mi papá estaba interesado en conectarse conmigo, ¿no? Y yo creo que con Job tuvo que zarandear todas esas cosas. No sé, yo no entiendo. Dios nunca nos dijo por qué. No le dijo a Job y nos dijo a nosotros por qué hizo todo de esa manera. Pero yo creo, ¿no? Es mi hipótesis, que él tuvo que zarandear todo eso, todo ese bienestar, todo eso, porque se necesitaba encontrar con Job. Esa era la manera que encontró para encontrarse con Job. Entonces Dios en ese momento me dijo, quiero relacionarme con vos. Quiero que en este momento dejes todo en los pies de la cruz de Cristo y todo lo que te preocupa, yo me voy a ocupar de todo. Pero lo importante en este momento es que charlemos. Y en esos momentos de encuentro nos damos cuenta de la verdadera, como dice Job, ¿no? De la verdadera majestad de Dios, como que, pará, estaba medio desenfocado. Y nuestra verdadera condición espiritual delante de Él, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar, en la última parte de este sermón, de otro hombre, aparte de Job, que no es que vivió un momento de aflicción, que fue un momentazo de aflicción, ¿no? Sino que el objetivo con el que vino a este planeta fue sufrir y morir, y todos sabemos que me estoy refiriendo a Jesucristo, ¿no? El objetivo de Jesús al venir acá fue ese. Vamos a hablar un poco de ese hombre. Su vocación fue una sola cosa. Fue morir, fue sufrir y morir por nosotros. Vamos a leer un poco en Isaías 53. Este sí lo vamos a leer completo. ¿Encontraron? Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es hermoso este capítulo, ¿no? Creo que cada tanto lo tenemos que leer. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Siempre miramos las circunstancias. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. En términos del éxito humano, no fue una persona muy exitosa. Golpeado por la transgresión de mi pueblo, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor, prestemos atención acá, ¿no? Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Wow. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos de los que estamos acá también, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Y acá vemos que Dios realmente es soberano sobre el sufrimiento y está interesado en el sufrimiento del ser humano, y está tan interesado que se hizo carne. Él era Dios en Jesucristo y se hizo carne este sufrimiento, ¿no? Se hizo carne como siervo sufriente. A Jesús se lo llamaba el siervo sufriente. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él es tan poco indiferente a nuestro sufrimiento que tomó sobre sí en la cruz nuestro sufrimiento. Y todo el pecado, toda nuestra enfermedad, todo nuestro dolor, todo eso que está debajo del cielo fue puesto sobre Jesús en el momento de la crucifixión. Y esa fue la vocación por la que vino Jesús acá. Y después lo otro que llama la atención de este versículo es que es el versículo 10, ¿no? Dios quiso quebrarlo y hacerlo sufrir. No es de extrañar entonces que Jesús, cuando fue al jardín de Getsemaní, capítulos antes, ¿no? En la historia, un tiempito antes de que tuvo que morir en la cruz, fue en el jardín del Getsemaní con un par de discípulos. Les dijo, bueno, vengan conmigo a orar. Los discípulos, bueno, estaban medio... no fueron una gran ayuda en ese momento. Y él dijo, expresó, así como pudo expresar Job también, ¿no? Vemos la sinceridad que tienen los hombres de Dios con el sufrimiento. Me siento triste y angustiado. Estaba realmente triste y angustiado Jesús en ese momento. Y llegó a decir, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. No quiero pasar esto. No me gusta. Jesús sabía que todo el dolor, todo nuestro sufrimiento, ¿sí? Toda la angustia de la humanidad iba a recaer, todo el pecado, toda la enfermedad iba a recaer sobre Él en ese momento. Sin embargo, Él había venido para eso y obedeció y sufrió y fue a la muerte. ¿Para qué? Lo vimos en varios sermones antes. Para dar gloria a Dios. Su vida, su obediencia, su sufrimiento fue para dar gloria a Dios. Y acá viene lo polémico, ¿no? Así como Cristo, es posible que en un momento Dios también nos llame a sufrir o incluso a morir. Pero tenemos que entender, como entendió Jesús, que no fue el diablo el que lo puso ahí en ese lugar, en ese momento. No fueron las circunstancias, no fue Pilato, no fue la política romana, no fue el sistema religioso judío el que puso a Jesús en ese momento. ¿Sí? ¿Quién fue? Fue el Padre el que lo estaba llamando. Él había venido para eso. Había una trascendencia de las circunstancias, había un propósito, un llamado. Y Él entregó su vida por nosotros. El fin de todas las cosas es dar gloria al Padre.
el fin de toda nuestra vida es dar gloria al Padre, aún del sufrimiento de nuestra vida. Pero podemos estar seguros que cuando cuando Dios nos llama a sufrir, incluso quizás a morir, nunca, jamás, nunca la cosa va a terminar ahí. Nuestro sufrimiento termina en victoria, porque nuestra vida entera, aún nuestro dolor, resucita junto con Cristo. En Juan 16:33, Jesús dice, en este mundo, él ya lo está diciendo, ¿no? En este mundo todo les será resuelto. A ver si están dormidos. Dice eso Jesús, en este mundo todo, la prosperidad los acompañará. La fuerza los acompañará. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta vocación, que también es nuestra, termina en la resurrección junto con Cristo. Hay victoria. Cuando nos hacemos uno con Cristo en esa cruz, toda nuestra vida, incluido nuestro dolor, quedan escondidos en Él y tienen un significado en Él.